Es increíble la ignorancia que la mayor parte de la humanidad tiene de la Biblia. Y cuando vas a algún programa de televisión, yo he tenido más de 175 debates con ateos, con agnósticos, con personas que realmente quieren tratar de ridiculizar la Biblia, pues está hecha por hombres y está llena de errores. Siempre acabo preguntándoles, ¿ya la leíste? No, pues mi maestro de escuela, o verdad, o la filosofía comunista niega a través del materialismo que no puede haber nada después de la muerte, etcétera, etcétera. Pero la ignorancia de las Sagradas Escrituras es asombrosa. Y nos damos cuenta que el contenido de este libro destruye, hace pedazos cualquier sistema de filosofía humana. Llámese democracia, comunismo, socialismo, monarquías, ideologías, lo que tú me quieras mencionar son ideas de seres humanos, que seres humanos inventaron, pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que es imposible porque es un lenguaje encriptado donde el hebreo contiene de cada letra un número, el griego un número, y nos damos cuenta, por ejemplo, para no ir tan lejos, la palabra embarazo en el hebreo tiene 3 letras. 2, 7, 1, 5, 2, 7, 5. Qué interesante que 275 días es lo que dura el embarazo de una mujer. ¿Ustedes creen que esto puede ser una coincidencia o algo del azar? El primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice la Biblia, Bereshit ha-hamayim ha-eretz en el hebreo. Y son 7 letras y la del medio es el menorá. ¿Qué es el menorá? Este símbolo que tenemos nosotros en nuestra organización, que el símbolo del medio es Jesús. 3 a la derecha y 3 a la izquierda es el número 6, porque en el 6º día fue creado el hombre. La Biblia nos muestra que el ser humano con Jesús llega a ser un ser completo. El ser humano es incompleto completamente sin tener a Jesús en su vida. Y es cuando Jesús entra a tu vida, cuando comienzas a realizar y a descubrir el propósito y el significado que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Aquí encontramos el espacio, la materia y el tiempo. Los 3 elementos que la física define como indispensables, porque la materia no la puede separar el tiempo, ni el tiempo de la materia, ni tampoco del espacio. Luego dice en el versículo 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla y fruto según su género. Esto fue antes de Gregorio Mendel, del doctor Crick y del doctor Watson. La primer página de la Biblia nos establece hace 4,500 años las leyes de la herencia, antes de que se descubrieran. ¿Qué significa esto? Que una semilla de uva tiene las características nutritivas y los minerales para que haya una información, y cuando crece tiene que ser redondita, moradita o verdecita. La semilla de la papaya tiene características especiales para nuestros intestinos. La de la naranja tiene sus características. Todas las semillas de todos los árboles del mundo tienen un ADN, tienen un software, tienen información inteligente que decide cómo va a ser. Nosotros, cuando tú naciste y cuando yo nací, fuimos diseñados por Dios, hombres o mujeres, porque solamente hay 2 géneros. Y a las mujeres Dios les dio 2 cromosomas X, a los hombres el Y que no tienen las mujeres. Entonces, si tú crees que eres hombre y te sientes otra cosa y tienes el cromosoma Y, estás negando tu biología y tu genética. Ya olvídate de la Biblia. Biológicamente hay una resistencia actualmente en el mundo porque ahora oímos ya de lo transgénero.
pero no vamos a entrar a todas estas cosas. En el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, Dios nos muestra que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Damas y caballeros, señores científicos y médicos que nos acompañan. Y la Biblia nos muestra que el polvo de la tierra tiene 4 gases y 19 elementos químicos: flúor, yodo, potasio, calcio, fósforo, etcétera, etcétera. Y son los 19 elementos químicos que tiene el ser humano. Y los 4 gases de la tierra, nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, son los 4 gases que tiene el ser humano. Otra vez, demasiadas coincidencias. Y a continuación dice Dios forma al hombre del polvo de la tierra y Dios le infunde al ser humano lo que no le infundió a los changos, o a los monos, o a los simios. Porque el otro día me preguntaron que cuántos idiomas hablaba yo. Les dije que 5, porque hablo paraguayo, argentino, costarricense y mexicano. O sea, tenemos en Latinoamérica, ¿verdad?, diferentes maneras de hablar. En México decimos chango, en otro dicen simio, aquí le llamamos popote, otros le llaman pajilla o cervatillo. En fin, hay cantidad de lenguaje dentro del castellano que nosotros hemos acomodado y que tenemos que acostumbrarnos. Y ojalá que se acostumbren al mexicano, porque en ese idioma vamos a hablar. Entonces, es increíble que la Biblia sea el único libro en los millones de volúmenes que existen que nos diga quiénes somos. Que nos diga quiénes somos. Por eso se equivocó Sigmund Freud. Sigmund Freud atribuyó a la psique el problema del ser humano. William Shakespeare al defecto trágico. El pobre de Carlos Marx, cuando escribió El Capital con Federico Engels en el siglo XIX, también se equivocó al creer que la lucha de clases o el problema del proletariado pobre, quitándole a la burguesía el poder, podía repartirse la riqueza y el comunismo sería la ideología perfecta para que hubiera igualdad. Todos estos hombres, ¿en qué se equivocaron? En no conocer completamente de qué estamos formados. Si Carlos Marx hubiera sabido que el problema que le impedía a él que el comunismo triunfara es el pecado humano, porque cuando el proletariado le quita el poder a la burguesía, comienzan a cometer los mismos errores. Tenemos el ejemplo de Cuba. Viene la revolución en el 59, en el 60, y sacan a Batista, y pues la ideología y el comunismo y todo el mundo feliz. ¿Y qué nos damos cuenta? Que son países completamente empobrecidos, oprimidos, completamente marginados. ¿Por qué? Porque es una ideología que no funcionó, como lo dijo Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika, en 1990, cuando se juntó con el Papa Juan Pablo II para decir: desde el Vaticano nos equivocamos en el comunismo, no funciona, y ahorita está volviendo otra vez a resurgir porque el ser humano no tiene dónde poder cobijarse ya. Entonces, todos estos pensamientos y filosofías e ideas del ser humano han fracasado simplemente por ignorar que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Esta es la forma como Dios nos creó. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Qué cosa es el espíritu? Es la parte inmaterial a través de la cual Dios nos puso, sopló algo que salía de Él, porque Él es espíritu, para comunicarnos, adorarlo y seguirlo. Porque Él es espíritu. No hay forma mentalmente ni filosóficamente de conocer a Dios. No hay ninguna investigación humana, ningún método humano para conocer a Dios más que a través de la revelación. Si Jesús no entra a tu vida y tú no le das oportunidad a Jesús de entrar a tu vida, seguirás de cine en cine, de novela en novela, de libro en libro, de ideología en ideología, de mujer en mujer, de hombre en hombre, buscando siempre y sin encontrar. Porque hay un hombre que dijo hace 2000 años: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo encontré eso hace 41 años que tengo de cristiano, caí de rodillas. Después pertenecía al Partido Comunista Mexicano, fui ateo, me decepcioné de la religión que nuestros padres nos inculcaron y me di cuenta que si Jesús era realmente lo que Él dijo que Él era, yo tenía que dedicar mi vida a conocerlo, a seguirlo, a adorarlo y a compartirlo con el mundo entero. Y es lo que hemos hecho en los últimos 40 años.
El matrimonio es la institución más santa, más sagrada, más importante que existe en cualquier sociedad. Antes de que Dios formara escuelas o gobiernos o los matriarcados o los patriarcados que hubo, etcétera, etcétera, antes de los gobiernos y antes de las ciudades-estado, Dios establece en la Biblia el matrimonio. Llama a un hombre y lo crea a su imagen y semejanza. Del hombre saca a la mujer con un cromosoma diferente al que tenemos todos nosotros. Y finalmente Dios los une a los dos hombres para que a través de ellos pudiera la raza humana poder procrearse. Vino una rebelión tremenda de acuerdo a la Biblia y vino un diluvio universal, capítulo 7, 8 y 9 del Génesis, y nos damos cuenta que después del diluvio todos nosotros, tú y yo, descendemos de 3 hombres. Nosotros descendemos toda la raza humana de los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Los jafetitas formaron todos los anglosajones de Europa. Todos los europeos vienen de Jafet. Los semitas vienen y son los que vienen de Sem, poblaron todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor. Todos los asiáticos vienen de Sem, y todos los camitas, que de ahí viene la palabra cananita también, formaron el continente africano. Así que vemos nosotros que desde Canadá hasta la Patagonia, todos los indígenas son los que formaron originalmente el continente americano donde tú y yo residimos. Y las características de todos los indígenas, tanto los Sioux, los Apache, los Cherokees, los Tlaxcaltecas, Aztecas, Mixtecos, Chichimecas, Mexicanos, Aucas de Ecuador, etcétera, etcétera, todos tienen las mismas características, o por lo menos físicamente. ¿Por qué? Porque entraron de Asia por el estrecho de Bering para poblar el continente americano. Entonces, esto es muy interesante porque hay una palabra actualmente que se llama antisemitismo. ¿De dónde viene esta palabra? Que los judíos son los semitas. Sin embargo, los egipcios, los sirios, los jordanos también son semitas. Entonces, una vez que estaba yo platicando con una persona que odiaba a los judíos, les dije, pues si odias a los judíos, odias a los jordanos. Y odias a los libaneses también. ¿Por qué? Porque el antisemitismo es de todos los que poblaron el Asia Menor, el Medio Oriente. Así que toda esta información que el mundo no conoce y que trata de discutir o agredir o tratar de poner la Biblia en una posición que no le corresponde, es simplemente por la ignorancia. Veamos nosotros que la Biblia comienza con la primera boda, Adán y Eva, y la Biblia termina con las bodas del Cordero. La Biblia comienza con una boda y termina con una boda. Las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, la boda de Adán y de Eva. Y lo primero que tenemos que entender que es que el matrimonio es el lugar. El matrimonio es la posición, es lo que Dios escogió para que tú y yo pudiéramos aprender a desarrollar el carácter. El matrimonio es el gimnasio de Dios. En ninguna otra parte vas a desarrollar tu carácter más que casado. Y con muchas excepciones, soltero. Porque desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y muchos dicen, bueno, tengo 35, 40 años, etcétera, etcétera, y ya llegué al 5º piso o al 6º piso y todas las chamaconas me andan buscando. ¿Sabes una cosa? Yo no te recomiendo llegar después de los 55, 60 años de edad soltero. Porque ni tu gato ni tu perro te van a poder acompañar. Vamos a descubrir la grandísima necesidad que tenemos. ¿Por qué? Porque al final nos quedamos todos solos. Los hijos son prestados, no duran nuestros hijos y finalmente nos quedamos el hombre y la mujer. Dichosos aquellos que han amado a su mujer, que la han sabido tratar, que han sabido considerarla, porque cuando llegues a esa edad te vas a dar cuenta que vas a recoger lo que tú sembraste. Y qué cosa más dichosa llegar a los 70, 80 años de edad, ¿verdad? Con paz, con tranquilidad, con alguien que está a tu lado, que nos consiente, que nos da masajito en los pies en la noche, etcétera, etcétera, porque esta es la forma en la que podemos nosotros desarrollar el carácter. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés,
capítulo 4, hace 3000 años, versículo 9 en adelante, escribió estas palabras. Eclesiastés 4, del 9 en adelante. Estas son las palabras del hombre, de acuerdo a la Biblia, más sabio que ha existido después de Jesucristo, el rey Salomón. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Noten ustedes al final que agrega a una tercera persona a Salomón. ¿Ya lo notaron? Dice cordón de 3 dobleces. ¿Quién es la tercera persona? Jesucristo. Jesucristo en medio de un matrimonio o de un hombre y de una mujer forma una resistencia contra todos los poderes de las tinieblas y contra cualquier problema que pueda venir en contra de tu familia. Veamos ahora en el Salmo 78 de qué forma Dios anhela que nosotros podamos tener este matrimonio para poder transmitirles a nuestros hijos, que finalmente son nuestra semilla, y saberlos educar espiritualmente. Dios le dice a Israel, Salmo 78, versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Damas y caballeros, cuando Dios llamó a Abraham para formar la primera nación de la historia, la nación de Israel, que es la primera nación en la Biblia que Dios formó, al momento que Dios llama a Abraham, sabía Dios que al ser Abraham el fundador de una grande nación, esa nación o un conjunto de seres humanos necesitamos leyes. Porque si no tenemos leyes, hay anarquía, y cuando hay anarquía hay autodestrucción. Entonces Dios, como el legislador del universo, y las leyes que Él puso, la ley de la gravitación, las leyes, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes nucleares, la poderosa y la débil, etcétera, etcétera, así como puso Dios leyes en el universo para que existiera la ciencia, porque los científicos, si no tuvieran las leyes perfectas que están continuamente a nuestro alrededor, no podrían observar, porque la ciencia se dedica a observar el fenómeno. Entonces, si hay leyes perfectas como el día y la noche, el movimiento de los astros y las galaxias, es claro que la ciencia pueda realmente poder comprender estas leyes por la seguridad y la fineza y la afinación con la que existen. Pero también Dios puso leyes morales. No somos animales, no provenimos de chita o de los simios. Esto, la teoría de la evolución, cuando descubrieron el ADN en 1954, el 65% de los científicos ateos se convirtieron. A un científico ahorita actualmente, si tú lo conoces y él insiste en que él cree en Darwin, solamente contéstale que si Darwin hubiera tenido el conocimiento de la genética que en el siglo XX se descubrió, Darwin jamás se hubiera atrevido a postular, porque fue una postulación, no es científico, que posiblemente puede que, quizá, no sé, no estoy seguro, en su libro El origen de las especies, que veníamos nosotros de los animales. Entonces, vemos claramente que la Biblia nos muestra que somos seres morales, agentes morales, responsables de nuestras acciones. Después vamos a hablar también del sexo, mañana o pasado mañana, para que podamos ver que el sexo fue algo que Dios inventó, no el Walter Mercado, ni la doctora Corazón, ni tampoco los sexólogos locos que están en la televisión dando consejos que los muchachos deben de masturbarse porque es bueno para ellos. Imagínense nada más a dónde hemos podido llegar. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocen que realmente el único autorizado para hablar del sexo, cómo usar el sexo y en dónde usarlo es Dios.
Y la Biblia está llena de sexualidad. Y más vale que aprendamos lo que dice la Biblia a lo que dice el puesto de periódicos de la esquina de tu casa. Entonces es importante que Dios nos dé leyes morales, porque no somos animales y estas leyes están en la Biblia. Los 10 mandamientos es el código de conducta más perfecto que existe en la ética humana. No existe ningún código tan perfecto como los 10 mandamientos. Ni el código de Hammurabi, ni los códigos egipcios, ni tampoco los que han inventado. Qué impresionantes leyes morales nos da Dios. Nos da leyes para gobernarse. ¿De dónde vino el derecho romano? No es cierto que los abogados vienen del derecho romano o de los griegos. Antes de los griegos y los romanos, la Biblia en el libro de Deuteronomio especificaba claramente cómo debía gobernarse una nación. Que los jueces se taparan los ojos, que tuvieran una espada en la mano derecha y una balanza en la izquierda, y sigue siendo el símbolo de la abogacía. Si hay abogados, ustedes lo conocen. Una persona que legisla, una persona que es abogado, una persona que es juez, tiene que taparse los ojos, no puede ver si es negrito o es blanco, si tiene dinero o no tiene dinero. La justicia tiene que caer, el Estado de Derecho tiene que prevalecer. Cuando un gobierno no ejerce el Estado de Derecho, ese gobierno ya dejó de gobernar. Y estamos viendo algo muy triste y parecido en México, donde están tomando las calles, están tomando las carreteras, están tomando los edificios, quemando los comercios y nadie hace absolutamente nada. Y la Biblia en Romanos capítulo 13 del Nuevo Testamento establece que la espada no la lleva en vano el juez. Se tiene que usar la fuerza. Hay cárceles, hay policía, hay ejército por el pecado humano. Porque se tiene que detener la maldad del ser humano, desgraciadamente, por medio del uso de la fuerza y de la violencia también. Muy bien, vemos entonces claramente aquí en el Salmo 78 que estas leyes se las tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dichosos ustedes los padres que han podido transmitirles a sus hijos las leyes de Dios, porque esas semillas que ustedes han sembrado en sus corazones van a crecer. Moisés fue entregado en una canastilla en el río Nilo, en Egipto, por sus padres. ¿Y qué pasó con Moisés? Se fue a la canastilla y lo entregaron completamente a su destino sus papás. Lo recoge la hija del faraón y cuando crece Moisés traía la semilla que pudieron sembrar en su corazón. Por eso él deja Egipto y niega llamarse hijo del faraón. La semilla que le sembramos a nuestros hijos tiene que crecer y va a producir fruto al 100%. Y dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Cuando tú mueras, ¿qué les vas a dejar a tus hijos? ¿2 casas? ¿3 casas? ¿10 millones de pesos? 3 millones de dólares? ¿Sabes una cosa? Lo que tú les dejes se va a convertir en una maldición después para ellos. Porque si tus hijos no tienen la sabiduría para saber cómo usar ese dinero los va a echar a perder. Y la mayor parte de ellos como alacrancitos esperando que se muera el viejo para ver qué cosa fue lo que les dejó. Así es la ley y así es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que nosotros al morir saber que tal vez no les dejemos nada a nuestros hijos, pero si morimos con esa paz de que nuestros hijos conocieron a Jesús, no tenemos por qué preocuparnos nunca más, porque desde el cielo podremos ver el fruto en sus vidas y en sus futuros matrimonios. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Cuando los hijos ponen la confianza en el dinero, en la prosperidad, en la popularidad, es que esto se trata en la vida. ¿Qué carrera quieres estudiar? Le pregunta un joven, una que produzca más dinero. Y andan buscando en el internet cuál es el oficio o la profesión que produce más dinero o donde pueden ganar más dinero. Cuando a lo mejor no tienen ese talento que Dios les dio, pero lo hacen porque es la presión del mundo. Si tienes dinero, eres una persona de éxito. Si no la tienes, eres una persona que nunca alcanzaste la felicidad. Y es el peor engaño que existe en la historia. Porque ustedes lo saben muy bien. La persona que llega al éxito, llámese cantante, político, artista de cine, etcétera, etcétera, cualquiera que llegue ya a la cima,
Y lo seguimos viendo con esos artistas que están muriendo últimamente en México, que mueren en la pobreza, mueren abandonados por sus hijos, etcétera, etcétera. Al llegar al éxito sin Dios, mientras más alto llegues, más rápido te caes. ¿Por qué? Porque el éxito marea. Si tú llegas y pasas la atmósfera físicamente, necesitas oxígeno. Si quieres ir a escalar el monte Everest o los Himalaya, llega un momento en el que ya no puedes respirar, necesitas máscaras de oxígeno. Y cuando espiritualmente alcanzas el éxito sin Dios, es la tragedia más grande de un ser humano. Triunfar en la vida sin Dios, porque cuando estés ahí arriba te vas a descomponer. El éxito descompone a los políticos, descompone a los cantantes, descompone a los compositores, descompone a los deportistas. No fuimos nosotros diseñados por Dios para, independientemente de Dios, alcanzar el éxito. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora muy bien, ¿cuál es el secreto del matrimonio? Y pasemos al segundo punto. Y muchas veces, desgraciadamente, el matrimonio se relaciona con los sentimientos. Y claro que los sentimientos están involucrados, y las emociones también. Pero cuando se relaciona simplemente con el área sentimental, vamos a ver que no es sentimental en su esencia. Porque si es sentimental nada más, estás siendo guiado por un grave error de tu vida. El matrimonio es la lucha más grande y la responsabilidad más profunda que dos seres humanos pueden tener delante de Dios. No hay mayor responsabilidad que estar casado y las responsabilidades que involucran el matrimonio. Involucra grandes luchas, esfuerzos, lágrimas, sudor, humillaciones. No existe una relación, no existe más importante que el matrimonio. Ahora noten ustedes, ¿qué es el matrimonio? Es la unión de dos extraterrestres. Cuando venimos a la Biblia, descubrimos que el hombre es completamente diferente a la mujer. Físicamente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, psicológicamente, la forma de percibir el mundo, etcétera, etcétera, es completamente diferente. Ellas tienen también una geopolítica, una visión, cosmovisión del mundo, sentimientos, emociones completamente diferente a nosotros. Entonces es lógico que siendo la unión de dos personas completamente antagónicas en todo, tenga que haber chispas, fricciones, gritos y sombrerazos, como decimos en México. Entonces, qué difícil es poder unirte a una persona que no es igual a ti, que es completamente diferente a ti. Y la luna de miel pasa muy rápido, pero muy rápido. Y comenzamos a descubrir que hay muchas cosas a ella que no le agradan, que no me agradan a mí, y muchas cosas a mí que no le agradan a ella. Y nos damos cuenta después de algún tiempo que el enemigo más grande del matrimonio es el ego, el egoísmo. Cuando nos centramos en nosotros mismos y cuando comenzamos a demandar nuestros derechos. Ahora bien, la Biblia nos muestra que la búsqueda del hombre perfecto y la mujer perfecta no existe más que en las telenovelas de Viviana y Colorina, de Chespirito, ¿verdad? Y de tantas tonterías que pasan a la televisión. No existe un hombre perfecto ni una mujer perfecta, y nos hemos casado dos seres imperfectos, con grandes defectos. Ahorita Marta y yo llevamos 27, 28 años ya de casados, y nos damos cuenta cada vez que pasa el tiempo. Yo le digo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Muéstrame las áreas. Y me dice, oye, ¿por qué le gritaste a esa persona? ¿Yo? Y como, sí, le gritaste y le hablaste muy fuerte. Y según mi parecer, yo no le hablé de esa manera. Pero ella está viendo de otro punto de vista la forma como yo me dirijo muchas veces a una persona que yo no me doy cuenta. Porque dice el Salmo 19, el rey David, ¿quién reconocerá sus propios errores?
Nadie. Y la ventaja que tenemos es que con la esposa, ayudándonos a mostrarnos si somos realmente humildes y dejamos que ella nos muestre las áreas débiles y ella también, el matrimonio es un éxito delante de Dios. Porque es la unión de dos seres que han crucificado su ego. Y esto toma tiempo, mucho tiempo, porque es el ego lo que ha hecho que la humanidad se encuentre al borde de una tercera guerra mundial. Ahora, muy bien, vivir de esta manera, ¿verdad?, es realmente hacer de nuestra pareja un Dios. Si tú esperas que tu esposa te haga feliz, estás haciéndola un Dios. Si estás esperando que tu esposo te haga feliz, estás haciéndolo de un Dios. Si tú cambias tu actitud y vives, ay, pues yo quisiera estar casada con un hombre que me hiciera feliz y por eso estoy amargada, etcétera, etcétera, es porque hiciste a tu esposo un Dios. Porque cuando es Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Una vez le pregunté a Dios, Señor, te lo digo con todo mi corazón, ¿esto es egolatría? ¿Es un Dios ególatra, el Dios bíblico, que nos demanda una total sumisión y amor completamente a Él? Y a través del tiempo en la Biblia descubrí que precisamente Dios nos dice que lo amemos a Él con todo el corazón, porque tarde o temprano voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos, y si yo lo amo con todo mi corazón, tendré la fuerza para seguir viviendo. Y si tu esposa te engaña, tendrás la fuerza y no te vas a matar ni a suicidar porque se fue chencha. Ni tampoco porque él cometió adulterio, no te va a amargar la vida para nada. ¿Por qué? Porque tus fuerzas están en Él. Y cuando pase por las aguas no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para tu vida. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Ven ustedes la coherencia y la lógica que existe en la Biblia de lo que Dios nos ordena? Esto es impresionante. Cuando dice Juan, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, esa palabra Logos, que se tradujo verbo del griego, es la palabra lógica. O sea, Dios es un Dios de lógica. Y cuando nos da un mandamiento, hay una lógica detrás que nos ayuda a descubrir que lo que Dios nos manda tiene lógica, tiene sentido común. Porque la pregunta es, ¿quién quiere ser feliz? Pues todo el mundo levanta la mano. La segunda pregunta es, ¿quieres pagar el precio? ¿Quieres pagar el precio para ser feliz realmente? Obedece los mandamientos de Dios. Sigue la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que ahí se encuentra verdaderamente la felicidad. El problema no es con la institución del matrimonio, el problema somos nosotros mismos. Ahora tenemos una costumbre nosotros cuando alguien viene a pedir consejería matrimonial. Oiga, doctor Alducin, pues fíjese que mi esposo, espéreme, doña Chencha o doña Chole, ¿cómo está usted con Dios? ¿Viene usted a acusar a su esposo cuando usted no se ha dado cuenta que usted tiene problemas más graves que su esposo? ¿Cómo está su relación con Dios? No, pues ya tengo 2 semanas que no hablo la Biblia, entonces ¿cómo puede usted atreverse a tratar de cambiar a su esposo cuando el problema no es su esposo, es usted? Entonces muchas veces queremos cambiar a la otra persona sin darnos cuenta que nosotros no hemos cambiado. Y cuando no hemos cambiado nosotros, no podemos nosotros pedir nada a cambio, porque hay una ley que se llama la ley de la cosecha. Tú no puedes recoger lo que no has sembrado. Ahora, el secreto del matrimonio lo encontramos en Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 31 al 32. Y una de las cosas más maravillosas es que el matrimonio, por ser la institución más santa y más sagrada, más importante que existe, ¿saben ustedes por qué? Otra vez, tiene que haber una lógica, tiene que haber una razón. Dios nos dio una razón para que a Dios no le molesta que lo cuestionemos. ¿Por qué permitiste al diablo? ¿Por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permites estas cosas? Como los ateos no tienen preguntas, ni un ateo le pregunta a otro que le conteste. ¿A quién creen que le van a preguntar? A nosotros los cristianos. Todas las preguntas relacionadas con el mal y la maldad no se las hacen entre los mismos ateos, vienen a preguntárnoslas a nosotros, pero nos vienen a preguntar desafiando. A ver, como me llegó una vez un señor en
un hotel. ¿Te acuerdas, Marta? Estábamos saliendo de un desayuno y en el elevador me dice, a ver, usted es el que acaba la conferencia, ¿verdad? A ver si es cierto. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y el Señor, le digo, sí, claro que Dios es todopoderoso. Bueno, y si es todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué no ha acabado con el diablo? Y le contesté, pues porque, dele gracias porque acabaré con usted primero. Siempre hay personas que abordan los problemas que ellos no pueden resolver y que creen que nosotros no tenemos respuestas para poder agredir al cristianismo. Por eso es el libro más controvertido y Jesús es el personaje más perseguido, más criticado y más burlado de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué existen todos los grupos satánicos el 666? ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. ¿Por qué Marilyn Manson cuando está en sus conciertos es la Biblia, la agarra un pollo, le arranca la cabeza, escupe la Biblia? ¿Por qué no escupe el Corán? O el Tripitaka, o los Vedas, o los libros. ¿Por qué tiene que ser la Biblia y Jesucristo, los personajes y el libro más controvertido? ¿Por qué en las películas los más grandes criminales y los más grandes adúlteros y borrachos, parranderos y jugadores y ateos, cuando pasa algo dicen Jesus Christ? ¿Por qué no Gautama Buda? Porque es la persona de Jesucristo la que se expresa en todas las películas. Jesus, hasta los ateos dicen, Dios está temblando. No es coincidencia, traemos en el alma la inclinación a eso, porque es precisamente lo que la Biblia nos muestra. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es el secreto del matrimonio? Que el hombre y la mujer ante los ojos de Dios somos iguales. El Padre y el Hijo, los dos son en la esencia divinos. Sin embargo, Jesús deja la posición en el cielo, baja y se pone debajo del Padre temporalmente para mostrarnos la sumisión. ¿Ustedes creen que si Cristo estaba sujeto y si la cabeza de Cristo era el Padre, era inferior al Padre? De ninguna manera, porque los dos son divinos, tanto el Padre como el Hijo son Dios. Pero ¿por qué lo hizo Jesús? Para mostrarnos que las funciones en el matrimonio son diferentes. Nada más. El hecho que la Biblia diga que el hombre es cabeza y la mujer, de ninguna manera la mujer es la esclava, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. De ninguna manera eres la sirvienta. De ninguna manera vas a permitir que te maltrate el marido, de ninguna manera. Eso no es autoridad, eso es autoritarismo. Eso es un abuso total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre ignora que el hecho que seamos la cabeza y el líder de nuestro hogar no implica que seamos dictadores, que es cuando se ejerce a través de la fuerza el liderazgo que Dios nos ha entregado. Y vean lo que dice la Biblia aquí claramente, versículo 25, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Rambo. ¿Eso dice? Amen a sus mujeres así como en las películas de los cines y todas las cosas que nosotros vemos, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo que se nos da? Lo voy a hacer personal. Armando ama a Marta como yo te amé en la cruz. Como yo te amé en la cruz. ¿Cómo me amaste, Señor? Abrí mis manos, derramé mi sangre y con las manos abiertas, desde ahí te dije, te amo. Estoy dando mi vida por ti. En otras palabras, el amor del hombre a la mujer es sacrificial. En lugar de que nosotros estemos demandando, no, mis chilaquiles ya. Y la Biblia dice que yo soy la cabeza, etcétera, etcétera. Cuando el hombre entiende que es lo contrario, que en el momento en el que yo me convierto, no que sea servil,
Una cosa es sirviente, otra cosa es servil. Jesús vino como ser siervo de nosotros, pero no era servil al Padre. Nosotros, al atender a la mujer, al tener caballerosidad, al ser considerado con ella, estoy sembrando lo que yo quiero para mi vida. Porque lo que tú le haces a tu mujer te regresa como un boomerang. Si la maltratas, no te imaginas cómo te va a ir. Es interesante que han descubierto que casi el 65% de los hombres que tienen disfunción eréctil son personas que han maltratado a las mujeres. Hay maldiciones, hasta sexuales, en el momento que tratamos a una mujer de una forma equivocada. Y entonces llegamos, ¿verdad?, a ver artistas de cine y todo que han tratado 4 o 5 mujeres y cómo mueren. O se hacen homosexuales o pierden completamente la potencia sexual, ¿verdad? O comienzan a transformarse en otras personas, y la raíz es espiritual. El trato que le demos a la mujer, Dios nos los va a recompensar, para bien o para mal, porque hay consecuencias en las decisiones que nosotros tomamos. Veamos nosotros a continuación este ejemplo en Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, hay un versículo, se los voy a traducir del original hebreo. Y este versículo nos muestra claramente, ojalá Freud lo hubiera podido leer, la condición con la cual nacimos. Y se van a sorprender muchos de ustedes, porque la Biblia nos muestra y nos da el diagnóstico de lo que realmente somos. Y cuando yo llego con el doctor y me dice, usted tiene cáncer. Oiga, pero ¿cómo que cáncer? Yo me siento bien, me siento saludable. Señor Alducin, la radiografía no miente. Usted tiene un tumor cancerígeno. Entonces, en ese momento viene un desconcierto en mi vida, porque yo me consideraba salud, tomaba vitaminas y corrí, lo que tú quieras, pero viene un diagnóstico del médico que me dice, esta es su condición, clínicamente usted está enfermo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, Dios nos da un diagnóstico que nos conmueve lo más profundo, porque no creemos que realmente seamos así como la Biblia lo dice. Pero la condición en la que el ser humano se encuentra sin Jesús es la condición que voy a continuar a leerles. Jeremías 17:9. Primero lo leeremos en castellano y después lo vamos a traducir en el original hebreo para sacar la riqueza del lenguaje hebreo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, pregunta el Espíritu Santo. Quieren apuntarlo. La palabra engañoso es la palabra hebrea akaf, que significa torcido o chueco. La palabra corazón en el hebreo es L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Cada vez que ven ustedes en el Antiguo Testamento, el corazón del hombre es Lev. Muy bien. Y perverso. La palabra perverso es la palabra anás, que significa incurable. Incurable. Vamos a ver. Nacimos chuecos. Nacimos todos, de acuerdo al diagnóstico de Dios, torcidos. A un niño nunca le enseñas a portarse mal, ¿verdad? Le enseñamos a portarse bien, porque desde que nacemos berrinchudos, centrados en nosotros. No quiero este espagueti, no quiero ese juguetito, quiero el otro de por allá. Y vemos la tendencia y la independencia con la que nacimos de atraer la atención sobre nosotros y que se haga lo que yo digo y que se cumplan mis caprichos. Y cuando dice la Biblia, el que consiente a su hijo lo echa a perder, es precisamente por la condición en la que nacimos. Los niños necesitan disciplina y no podemos separar la vara de su disciplina, porque la manera que le hago pau, 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 le estoy diciendo que lo amo. Y cuando lo abrazo y lo beso, le estoy diciendo que lo amo. El amor es y se demuestra a través del beso y del pau, pau, pau.
tú detén el castigo es sentimentalismo. No es amor, te estás engañando, tus sentimientos te están gobernando y estás echando a perder a tu hijo. Ahora, veamos que la palabra corazón en la Biblia involucra los sentimientos, apúntalo, las emociones, la voluntad y el intelecto. La palabra corazón, cuando hablas el corazón, del corazón salen todas las cosas, etcétera, etcétera, estás hablando de los sentimientos, los emociones, la voluntad y el intelecto. Vamos a verlo otra vez. Tenemos chuecos y torcidos los sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Nacimos completamente torcidos y chuecos. Alguien puede preguntar, yo no tengo la culpa, te lo voy a aclarar después, porque hay una lógica detrás de todo esto. Y además dice la Biblia que esta condición con la cual nacimos es incurable. Y esta es la razón por la cual tú dices a una persona, ¿por qué fumas? Ahí dice, este producto es nocivo para la salud. Tus encías, tu laringe, tu tráquea, tu faringe, tus pulmones, los alvéolos pulmonares, te estás envenenando. ¿Qué no sabes? ¿Por qué fumas? Porque me gusta. ¿Pero qué no sabes que te estás envenenando? Sí, pero me gusta. ¿Qué nos muestra esta conducta? Que el ser humano no usa la razón. El ser humano es gobernado por sus pasiones. Mentira que seamos gobernados por nuestra razón. Oye, pero ¿por qué adulteras? Vas a echar a perder tu matrimonio, la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. El ejemplo que les demos a nuestros hijos nos será recompensado como no nos imaginamos. ¿Por qué por una chamaca y por media hora de alegría o por lo que tú quieras, viejo rabo verde? ¿Por qué lo hacen, verdad? Pues porque las pasiones nos gobiernan. ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué te drogas? Le dice a un joven. Pues porque quiero huir de la realidad. Es un anestésico las drogas. El alcohol es un anestésico que me hace olvidarme de la realidad. Quiero salir de la realidad y subirme a la rueda de la fortuna. Cuando estoy arriba de la fortuna, viva Zapata, viva esto y el otro, yo por aquí, por allá. Y la rueda de la fortuna tiene que aterrizar otra vez. Y tu crudo es peor que cuando comenzaste a tomar. Esta es la condición del ser humano. Y por eso William Shakespeare le dijo que era el defecto trágico. Freud quiso curar al ser humano mediante la psique, con enfermos de histeria, hipnotizándolos. Y así vemos a neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, alcohólicos anónimos y todas estas instituciones altruistas. ¿Cuál es su propósito? Tratar de cambiar la condición, la conducta, la psicología, la psiquiatría del ser humano. Pero se ven imposibilitados, porque el borracho sale a Alcohólicos Anónimos y ya no toma, pero sigue siendo un borracho, ya no es borracho, parrandero y jugador, no solamente es parrandero y jugador. Le quitaron una rama nada más. La psiquiatría, ¿por qué fracasó? Y la psicología, porque tú vas a un hospital psiquiátrico, escúcheme con mucho cuidado, el 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo no curan a nadie, los manejan con químicos, con pastillas tranquilizantes, Ecuanil, Valium, Prozac, porque no pueden cambiar a un neurasténico, un sociópata, un esquizofrénico, más que con puros químicos. La situación del hombre es incurable. Aquí está el diagnóstico y por eso estamos buscando la manera de corregirnos. Ahorita, ¿cuál es el problema? El clima. Ahogado el niño, queremos ya sacarlo del pozo. El planeta está completamente contaminado, el aire, el mar y todo. No, pues ahora ya no usamos bolsas de plástico. Estamos tratando cuando el planeta ya no tiene solución. ¿Por qué? Porque fue más allá de la capacidad que tenemos para resolver los problemas. ¿Cuál es la medicina que Dios nos da en la Biblia para la situación incurable? Los hombres inventaron las religiones también como un método para poder, me persino el domingo, mi viernes de ceniza, ya no me siento tan malo. Al Capone se disfrazaba de Santa Claus en diciembre para regalarle dulces a los niños porque no se sentía tan malo. Y así nos damos cuenta, vemos a narcotraficantes con la medalla del Sagrado Corazón de Jesús, pero roban, trafican, etcétera, etcétera, pero son religiosos o se creen religiosos porque la conciencia les dice que abrazando una religión ya no me siento tan mal.
Y el domingo entro a la iglesia y el domingo soy santo. Y de lunes a viernes me porto como hijo del anticristo. ¿Quién es la única persona que Dios mandó al mundo para sanar la condición en la que nacimos? La Biblia le llama Jesucristo. ¿Y cuál es la medicina? Su sangre derramada en la cruz. Solo la sangre de Cristo te puede sanar. Solo la sangre de Cristo te puede sanar. Ustedes saben que la vida de la sangre está en el alma. O sea, el alma, de acuerdo a la Biblia, se encuentra en la sangre. Entonces, cuando Cristo derrama su sangre, ¿qué derramó? Su vida. Porque la vida está en la sangre. Y eso lo descubrimos hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX, 19 o 20 más o menos. Durante siglos se trataba de sacarle la sangre a la gente para curarla y sanarla. Imagínense nada más, los descomponían más todavía. Pero vemos que es la vida de Jesús entrando a mi vida y comenzando a restablecer mi manera de pensar y sacando los programas que me metió Lenin, que me metió Freud, que me metió Marx, que me metieron todos los ateos y todo. Yo en mi caso personal era un ateo completamente. Vino Cristo y me sigue programando y me está metiendo ahora el nuevo programa. Y en la medida que tú permitas que el programa de Dios entre a tu vida y los demás programas salgan, comenzamos a tener la verdadera sanidad. Todos ustedes, todos nosotros nacimos lastimados. A unos fueron violadas de niñas, otros tuvieron padres agresivos, alcohólicos, otros han tenido 2, 3 divorcios. Todos los seres humanos somos personas lastimadas. Y estas heridas del alma a muchos los victimizan y los hacen sentir de que el mundo está en contra de ellos, porque el mundo los lastimó. Hay una película que está ahorita de moda que se llama El Guasón. Y esta historia del Guasón la fuimos a ver. Yo nada más porque había 2 psicólogos que me recomendaron que la fuera a ver y querían que yo les diera mi opinión. Y cuando salí de esa película, mi opinión fue la siguiente. Esta es la historia de un hombre que fue lastimado desde niño, desechado por su mamá, violado, etcétera, etcétera. Escucha con mucho cuidado. Y este hombre en esta película, El Guasón, justifica las heridas del alma para poder matar. Ahora yo puedo matar y puedo hacer esto y puedo hacer aquello porque me lo hicieron a mí. Y claro que eso descompone y te desintegra la personalidad y te lo vuelves un loco, que es en lo que acaba como un loco, ¿verdad? Y todo el mundo al final de la película acaban todos como locos. Pero es una película completamente diabólica que hace escuela, porque ahora los que van a ver esa película y fueron lastimados en la vida van a justificarlo para hacer el mal. Y eso se llama la victimización. Y cuando hacemos eso nos olvidamos que somos responsables y que tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tus mandamientos y tenemos tus leyes. Y justas son todas las razones de tu boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Toda la Biblia es recta al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Venimos, Señor, porque somos seres frágiles, vulnerables y anhelamos fortalecer nuestro matrimonio. Oh Dios, que podamos tener la sabiduría para poder compartir tus pensamientos y tus mandamientos y que podamos tener el entendimiento que no somos dioses. Nuestros problemas van mucho más allá de la capacidad para resolverlos. Te necesitamos. Y esta es la razón por la cual tu Hijo en la cruz abrió sus brazos y dijo que nos amaba y que Él era el pan que descendía del cielo para darnos vida y una vida en abundancia, que Él era la resurrección y la vida y que todo aquel que cree en Él volverá a vivir, que somos peregrinos en este mundo, vamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar, somos extranjeros, por eso no nos sentimos bien en este mundo, porque viene el mundo que viene, donde Jesús vendrá por nosotros para podernos decir: entra, siervo fiel, al reino preparado
desde antes de la fundación del mundo. Para ti, la familia que tú formaste, la familia por la cual tú te sacrificaste, los hijos que tú les enseñaste la verdad y porque fuiste fiel hasta la muerte. Gracias, Jesús, por ser todo lo que eres. En el nombre tuyo oramos. Amén. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.